Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Conduce el profesor Cristian Fuentes Vera. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Comenzamos con nuestro programa La Política sin Disfraz, acá en la radio de la Universidad Central de Chile, 107.1 en su dial FM, para la comuna de Santiago, pero para el resto del país y para el resto del mundo ustedes lo pueden escuchar y ver también, porque recuerden que hay transmisión en streaming en el computador. La tecnología que nos ayuda a ser, como les decía, escuchados y vistos en todas partes del mundo. Nos hemos enterado de la noticia en la mañana de la muerte del presidente del Partido Comunista, el señor Guillermo Tellier. Antes habíamos también sido testigos de la muerte de Belisario Velasco, otro histórico, en este caso de la democracia cristiana, y es un poco que se va yendo otra generación, digamos, ¿no? Aunque todavía queda hartos personeros de ese tiempo. En el caso de Belisario Velasco fue uno de los artífices de la transición, sobre todo de la primera parte de la transición, la parte del gobierno del presidente Patricio Aylwin, que algunos dicen o reivindican que esa fue, digamos, la transición, y que la transición, con todos los problemas que tuvo, con todas las complejidades que tuvo, fue un gobierno bastante exitoso, digamos, sobre todo tomando en cuenta los objetivos que se propuso: consolidar la democracia, pacificar al país, etcétera, etcétera. Y también, por cierto, mantener una economía estable y en pleno crecimiento. En esa época se consiguieron, por ejemplo, tasas de crecimiento del 10%, bueno, etcétera. Con, como decía, múltiples problemas políticos, de derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, un gobierno muy complejo que salió bastante bien librado según algunos analistas. Y en el caso y esto obviamente que lo junto, digamos, lo ligo, lo vinculo, junto con un Partido Comunista que también fue evolucionando, desarrollándose, metiéndose en las instituciones democráticas, al principio con una suerte de que, si bien no era un apartheid legal, sí era un apartheid político, porque por la construcción del sistema electoral, etcétera, el Partido Comunista no tenía representación parlamentaria, por ejemplo. Pero fue en ese sentido adaptándose, y gran parte de eso dicen que fue el principal impulsor fue Guillermo Tellier. Guillermo Tellier fue diputado y, como decía antes, presidente del Partido Comunista. Ahora, obviamente la pregunta es ¿quién lo va a suceder? Y ahí hay distintas apuestas, distintas visiones, que también, por cierto, tienen que ver con lo que va a ser este partido importante de la izquierda. Es un partido muy importante en el actual gobierno, por supuesto, y hay, en ese sentido, uno puede hacer una proyección, uno puede, como decía antes, ver cómo están ahí los distintos candidatos y candidatas. El Partido Comunista tiene una generación brillante, digamos, de políticas, sobre todo. Siempre tuvo el Partido Comunista representantes, digamos, mujeres, ¿no?, importantes, pero pareciera ser que en la nueva generación hay una concentración, y tiene que ver también, por cierto, con el signo de los tiempos, una mayor concentración de mujeres. Va a ser interesante lo que pase con el PC, y lo vamos a estar comentando. Ahora bien, estamos ya cerquita de septiembre. Estamos a 29 de agosto. Faltan 2 días para que comience septiembre, y hemos invitado a nuestro querido colega y amigo Sebastián Rumier. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Muy bien, buenos días, profesor.
Y vamos a tratar un tema que es como decía, septiembre. En septiembre en Chile pasan muchas cosas. En septiembre llega la primavera, en septiembre se cambia la hora, en septiembre tenemos nuestras fiestas patrias. Ahí hay una interesante historia también, porque nuestra independencia no fue el 18 de septiembre de 1810, sino que fue en febrero, en febrero de 1817. 18, creo. El 18, sí, pero fue el 18 es ese febrero, 12 de febrero creo. Sí, 12 de febrero, no estoy seguro, 12 o 14. Pero sí, pero es la fecha de la batalla de Chacabuco, y ese fue en 1817, no en 1818. Pero en esa fecha, don Bernardo Higgins hizo que se jurara la independencia en todas las plazas de armas de Chile. Es divertido porque, claro, lo que celebramos corresponde sobre todo a un proceso de autonomía, pero no independencia formal. Independencia con autonomía con respecto a una corona bien decadente, que era la española en ese tiempo. Exactamente, y además invadida por Francia, por la Francia napoleónica. Sí. Bueno, pero eso... En Argentina, por ejemplo, se celebran las dos fechas. El 25 de mayo, que los argentinos llaman la Revolución de Mayo, el movimiento juntista también, y el 9 de julio, que es la declaración propiamente tal de la independencia. En Chile solo celebramos el 18 de septiembre porque es una fecha más, en esa época por lo menos era más amplia, porque febrero era una fecha más o'higginista. Entonces el presidente Prieto en 1830 o 31, no recuerdo exactamente, dijo, mire, mejor celebremos el 18 de septiembre porque se nos convoca a todos. Y no como esto otro que es o'higginista, entonces había un partido o'higginista, etcétera, etcétera. Bueno, y nos quedamos con el 18 de septiembre. Y la otra fecha, por cierto, muy importante, el 11 de septiembre, que es la fecha del golpe de Estado, 1973, y se cumplen 50 años. Y a propósito de los 50 años ha habido mucho debate, mucha discusión, a veces amarga, ¿no? Aquí en la universidad hemos hecho varios conversatorios muy interesantes, hemos visto documentales, bueno, etcétera. Entonces todos están haciendo algo con respecto al 11, que es una fecha que todavía divide a los chilenos, y yo tengo la impresión que va a seguir dividiendo, nos va a seguir dividiendo, digamos, por no sé qué periodo histórico más, ¿no? Pero es una fecha que todavía está viva, ¿no? Entonces es interesante conversar sobre eso, y por eso hemos invitado, aparte de que lo he invitado permanente, por cierto, por eso hemos invitado a Sebastián un poco para verlo desde el punto de vista de la derecha, ¿no? Digamos que el punto de vista tanto de la derecha como de la izquierda, los puntos de vista más extremos están súper claros. Sí, ¿no? sí, clarísimo, claro. Pero hay matices o no. Veamos ahí qué pasa. Bueno, primero que todo señalar que esta fecha es importante no solamente por los eventos que sucedieron en 1973, digamos, tras el golpe de Estado, sino porque pareciese ser que es una herida abierta de Chile, porque al parecer no ha llegado aún esa justicia transicional que a todos los chilenos debería convocarnos, ¿ya? O sea, sabemos que hubo violaciones de los derechos humanos durante ese régimen, todavía hay familias que están expectantes de que se haga justicia, por ejemplo. Entonces, mientras sea una herida abierta, es poco difícil, es poco fácil, digamos, es difícil que volvamos, que pasemos la página, ¿ya? Que la demos vuelta. Y al parecer parece ser que también este dolor o todo lo que sucedió después del régimen ha sido traspasado entre generaciones. Claro. Cuando introdujiste el tema del 11 de septiembre y todo eso, hablaste de las generaciones, y creo que esa variable, a qué generación uno pertenece, digamos, es importante para entender cómo los chilenos se posicionan respecto al golpe. Esto vale para la izquierda como para la derecha, y en la derecha creo que es bastante importante, o incluso más, en el sentido de que tenemos a partidos políticos, gente de la UDI, de RN, a gente del Partido Republicano, que pertenecen a una generación que en distintos momentos, o sea, cuando eran chicos o más grandes, vivieron el régimen militar, la dictadura, ¿ya? Particularmente en la derecha, es complicado que la derecha, sobre todo la que fue formada alrededor de la transición y durante la dictadura, se desmarque profundamente
de una lectura a veces negacionista o relativista del régimen militar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque parece ser que esos partidos, la UDI, el Partido Republicano, que finalmente tiene como cabecilla a Antonio Kast, que es una persona que es gremialista, tienen una relación, yo diría, afectiva con una cierta interpretación del golpe, un golpe que salvó a Chile del descalabro económico, social y político, y eso más que racional, a mi parecer, es una postura emocional. O sea, es difícil que tú vayas y le digas a estas personas que son de esa generación que la Unidad Popular tuvo ciertas características y no otras, que interpreten el golpe de una manera negativa cuando para ellos fue un movimiento de salvación, etcétera. En fin, ¿ya? A lo que voy con esto es que la identidad partidaria de la UDI, republicanos y RN, sobre todo la que está asociada a esas generaciones de la transición y más antiguas, está asociada a una lectura positiva del golpe de Estado y del régimen militar, y es muy difícil que esas personas ya cambien de parecer, pienso yo. En las nuevas generaciones, por el contrario, aunque sean parte de Bópolis o sean parte de estos partidos, podría ser distinto. Son generaciones que no vivieron la dictadura y tienen la posibilidad de emanciparse de la interpretación hecha por sus progenitores o por las antiguas generaciones. Ahora bien, creo que dentro de la derecha, porque hay diversidad, yo hablaría de las derechas, porque hay derechas de nueva generación, antigua generación, distintos partidos políticos, distintas orientaciones ideológicas, aunque hay una hegemonía ciertamente de lo que sería la herencia Chicago gremialista. Yo identifico al menos 3 aproximaciones claras dentro de este sector, ¿ya? La primera sería el negacionismo, ¿cierto? Claro. Que constituye básicamente negar, desconocer las atrocidades que ocurrieron durante la dictadura, sobre todo la violación de los derechos humanos. Y eso pasa en ciertos sectores de la derecha. Gente que dice, oigan, no hay pruebas al respecto, ustedes están inventando, digamos, que estas atrocidades sucedieron. Y bueno, eso sería básicamente negar hechos, ¿ya? Porque tenemos hechos que ya están comprobados con respecto a la violación a los derechos humanos, pero estas personas simplemente son creyentes, ¿ya? A lo que decía anteriormente, están atados emocionalmente a una interpretación de lo que fue el régimen. Después tendríamos otra postura que sería el relativismo, ¿no? Que a mi juicio es más moderada que la negación, en el sentido de que no es necesario negar las atrocidades que ocurrieron desde el relativismo, pero sí lo que sucede es que los hechos que ocurrieron en ese periodo, violación a los derechos humanos, etcétera, son relativizados, ¿ya? Sí. Son vistos como, bueno, eso sucedió, efectivamente, no lo niego, pero era necesario según las necesidades históricas, ¿cierto? Claro. O sea, para poder terminar con el comunismo era necesario sacrificar, digamos, a estas personas con tal de traer bienestar a la nación, ¿ya? Esos serían los relativistas. Y por último, creo que está la postura revisionista, que a mi parecer es la más respetable, que ni niega ni relativiza los hechos que sucedieron durante la dictadura, pero que tiene la capacidad de ir a revisar la historia. Pienso en un libro como el que salió de Mansuy sobre Allende y la Unidad Popular. Daniel Mansuy, una persona, digámoslo, o sea, de una nueva generación, debe tener 45 años, alrededor, no lo sé muy bien, pero está en los 40. Y claro, hizo un texto de divulgación con cierta aproximación académica, donde él revisita el periodo de la Unidad Popular y la figura de Allende y la reinterpreta, la revisa, ¿ya? Pero esto sin negar ni justificar lo que pasó después en la dictadura. Entonces son las 3 posturas que identifico, y a mi parecer están bastante atadas a este asunto generacional, ¿no? Me parece ver en la derecha que los sectores más la gente de generaciones de la transición y que estuvo presente en la dictadura, veo en ellos más posturas negacionistas, relativistas, que en las nuevas generaciones que buscan conocer la historia a través de un discurso que no sea el de sus progenitores. Eso, no sé si hay algo que quiera aportar, señor. No, muy interesante esta distinción entre negacionistas, relativistas y revisionistas. Vamos a ir analizándolas con mayor detalle. No sé si hay una cuarta. Podría haber, a ver, cuénteme. Que son de sectores que no son de la derecha tradicional, que son los sectores, digamos, que dicen una cosa es hasta el golpe y otra cosa es la dictadura. Ah, claro, esa es otra categoría. O sea, el golpe era inevitable, pasó lo que pasó, qué sé yo, por distintas razones, pero de lo que vino después de eso no me hablen porque yo no me hago cargo. Claro. O sea, no me hago cargo de la dictadura. Hablemos hasta el golpe, pero de ahí para allá yo condeno la dictadura sin ambajes. Bueno, eso es bien interesante lo que señalas, porque, bueno, pienso que si uno se aproxima a la dictadura de una manera emocional,
todo entra dentro del mismo paquete, ¿cierto? Claro. Es como que uno no podría separar la violación a los derechos humanos de las reformas socioeconómicas que hubo durante el régimen, etcétera, ¿ya? Pero si uno hace un esfuerzo racional, no emocional, por separar las cosas, uno bien podría decir que una cosa fue el golpe de Estado, otra cosa fueron las violaciones de derechos humanos, y esto se enmarca dentro de algo que pasó en la historia del golpe, ¿cierto? Que es que el golpe en un principio tenía el propósito simplemente de restaurar una democracia. Así lo dice el bando número 1. Claro, así lo dicen restaurar la institucionalidad quebrantada. Claro, sí, la democracia institucional quebrantada, el argumento que tenían en ese periodo al cual se plegaron no solamente gente derecha, sino demócrata cristiano, tuvo que ver con que Allende violó el acuerdo de garantías constitucionales. Y ahí toman esta declaración de la Cámara de Diputados de agosto del 73, donde efectivamente dicen de que el gobierno viola la Constitución. Claro, para dar un poco de contexto, Allende no ganó con mayoría plena en esa elección. Fue la primera minoría, digamos, 36%. 33 o 36. 36%, sí, esa fue la elección del 4 de septiembre del año 70. Ya, y el asunto es que, claro, no podía ganar como primera mayoría, en esos tiempos no había segunda vuelta, entonces había que ratificar la victoria del Congreso pleno. Así es. Y entonces Allende le pidió su ayuda a los demócratas cristianos, y los demócratas cristianos lo apoyaron a condición de que se firmaran ciertas garantías constitucionales, que fue en términos sencillos, fue una reforma constitucional, digamos. Y en esos acuerdos, en esas garantías constitucionales habían cosas relativas a la propiedad privada y otros elementos que no se ajustaban, digamos, al proyecto socialista de Allende. Y más adelante, Allende se supone que violó, digamos, ese estatuto de garantía, y eso habría impulsado, digamos, a ciertos sectores de la DC a cooperar con gente del Partido Nacional en algún momento, dentro de los cuales está Elwin, una persona que también fue pro golpe de Estado, y justificada en el golpe de Estado precisamente porque, claro, Allende violó, digamos, la institucionalidad y la democracia, ¿ya? La declaración de agosto de la oposición es unánime. En la oposición es unánime. O sea, todos los diputados de oposición votaron a favor. Todos, incluidos todos los de la democracia cristiana. Sí, no, digo, más allá de lo formal, digamos, hay una escisión en el corazón de la democracia cristiana, ¿cierto? Un sector que fue muy pro golpe y otro que quizás tenía cierta reticencia. Eso sí. Bueno, pero hay una... esa era la pregunta. Claro. Hay gente que hace una distinción. Claro, y lo que pasa es que, claro, hasta el 75, la idea no era que el régimen, cuando la gente uno dice los golpistas o cierto grupo de los golpistas, no pretendían que se instaurara un régimen de 17 años que refundara las relaciones entre Estado y sociedad, como dice Tomás Mulián y Vergara, sino que simplemente una restauración del orden anterior, ya económico, político, social. ¿Ya? Pero lo que pasó, como todos sabemos, fue que el régimen militar, de la mano de la concentración del poder de Pinochet, y junto a estos civiles, los Chicago y más adelante los gremialistas, se embarcaron en un proyecto refundador. Y básicamente entramos en una dictadura de 17 años, donde en el fondo se refundó Chile, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, claro, y fue en ese periodo, digamos, con toda sobre todo en la primera década del régimen militar, que hubo violaciones muy sistemáticas a los derechos humanos, estamos hablando de la DINA, etcétera, pero que no era lo que todos los golpistas querían, ciertamente. Entonces ahí está esa sutil distinción que a algunos les parecerá que no tiene sentido, porque en el fondo no se pueden separar esas violaciones del golpe en general, pero para otras personas existe ciertamente esa distinción. Entonces, claro, hemos tenido en estos tiempos una polémica importante acerca de los que justifican el golpe, pero no las violaciones a los derechos humanos, y bueno, eso. ¿Y tú no crees que hay, porque yo me acuerdo de distintos aniversarios, o sea, cada década tiene una forma distinta de conmemorar el aniversario del 11. A los 10 años estábamos en dictadura todavía, 83 empezaban las protestas, eso era una época de enfrentamiento, de cambios, digamos, etcétera. La dictadura también empieza a llevar adelante su cronograma constitucional, etcétera, ¿no? A los 20 años, el 93 es la transición. Todavía Pinochet, acordémonos que era el comandante en jefe del ejército, etcétera, etcétera. Después viene el 2003, después el 2013 y después el 2023. Entonces son 5 aniversarios distintos. Sí. Donde, por ejemplo, entre el 2003
y el 2013 son 2 aniversarios que están, podríamos decirlo de alguna manera, que las fuerzas en pugna se acercan un poquito, convergen, por ejemplo, en el tema de la violación, de la condena a la violación de los derechos humanos. El 2013, el expresidente Piñera habla de los cómplices pasivos, ¿no? Es decir, tiene un discurso que es más, que se acerca un poco, aunque bueno, no enteramente, Pinochet, pero... o sea, Piñera nunca ha representado conjunto a la derecha chilena, ¿no? Sí, Hay una parte de la derecha que dice, no, aquí también hubo cómplices pasivos, y los cómplices pasivos son civiles. Sí. Los militares siempre reivindican, dicen, no, pero nos echan de toda la culpa a nosotros, como si nosotros hubiéramos gobernado solos. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa con los civiles de la dictadura? Antes se hablaba de dictadura militar, y ahora se habla de dictadura cívico-militar. Cívico-militar, claro. Entonces, y ahí en los civiles es lo que dices tú de los Chicago, los gremialistas, que además fue, y eso no lo hemos tratado antes, pero creo que no con esa profundidad, esto que hace Jaime Guzmán, de juntar al gremialismo con los Chicago y hacer una mezcla de derecha neoliberal. Recordemos que Jaime Guzmán venía de sectores tradicionalistas católicos, claro, digamos, ¿no? Sí. O sea, Jaime Guzmán era admirador del franquismo. Y eso que se junta con los Chicago, que son neoliberales o liberales extremos, es lo mismo que uno ve ahora en la ultraderecha mundial. Claro, bueno, ahí hay distinciones... Hay cosas es un buen comentario lo que haces porque, a ver, quiero dividirlo por partes. Lo primero es que sí, cómo conmemoramos va a depender del momento histórico, ¿cierto? Claro. O sea, tenemos unos años 90 donde todavía, hasta el 2005, donde había senadores designados y vitalicios, militares metidos en el Congreso, donde en el fondo se conmemoraba, pero de una manera muy, ¿cómo decirlo? Obviamente en las familias más afectadas había más el 11 de septiembre antes era feriado. Sí, radicalidad. Bueno, hubo cambios de calles también, pues teníamos esta calle 11 de septiembre, ahora se llama Nueva Providencia. Pero lo que voy es que en los 90 ciertamente hubo un periodo donde la democracia era un mecanismo instrumental, representativo, pero donde en el fondo las decisiones políticas estaban tomadas simplemente por expertos, donde en el fondo no había, a mi parecer, tanto espacio como para poder tener un debate como el que tenemos hoy en día cerca de los 50 años. O sea, teníamos a los militares ahí. El hecho que cambió un poquito esta situación, pienso yo, fue en 1998 la detención de Pinochet en Londres. Claro. Y bueno, como Lavín también dentro de la derecha, de alguna manera se pelea con Pinochet y logra hacerlo hasta cierto punto, separó el legado del régimen de la figura del dictador. Claro. ¿Ya? Desde ese momento en adelante me parece que la derecha se volvió un poquito más centrista en general, la UDI tuvo su momento álgido, pero después ciertamente la derecha termina siendo comandada por Piñera, y ese Piñera es considerado por mucha gente de derecha Chicago gremialista, de la gente más doctrinaria a la derecha, lo consideran como un comunista, como una persona que se alejó, digamos, del legado, etcétera. Y en la acusación es que es un demócrata cristiano infiltrado, digamos. Claro, exactamente. Y dentro de ese contexto es que, claro, Piñera hace comentarios como el que tú señalabas antes, pero no solamente estamos hablando de Piñera, piensa que Lavín también instó a Pinochet a hacer, digamos, como un mea culpa. Y de hecho Pinochet le dio sus votos a Arturo Frei Bolívar, que era un demócrata cristiano de corte autoritario, por decirlo así, y se los quitó a Lavín. Claro. ¿Ya? Pero lo que nos pasa actualmente, pienso yo, es que tenemos el auge después del 2011, movilizaciones estudiantiles, una nueva generación. Ahora los que nos comandan vienen de ese periodo, estamos hablando de Vallejo, Cariola, Boric, Jackson. Y hay más distancia con respecto, digamos, al autoritarismo. Y eso, y sobre todo en esta nueva generación que es la mía, donde hay menos miedo, obviamente, menos reticencia a criticar de manera más radical, digamos, lo que sucedió. Yo creo que en ese momento estamos, ¿no? Hay una cosa que los que hemos tenido la suerte de estudiar historia alguna vez, como que nos queda claro desde el principio, ¿no? Y es que la historia es el pasado. Voy a decir una cosa que es obvia, ya pasó. Entonces, la historia solo tiene sentido cuando el presente la llama. Claro, la memoria. Sí. Entonces, claro, pero la memoria es muchas veces, bueno, esto lo decía Gabriel García Márquez, ¿no? La memoria es lo que uno quiere recordar. Exacto. Y como uno lo quiere recordar. Entonces, traer el pasado al presente
el pasado revive por el presente. Eso que señala es súper importante, sobre todo si estamos hablando de la postura revisionista que mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque la memoria es básicamente una construcción que uno realiza como individuo o colectivo. Uno la realiza en el presente con ocasión del pasado, por decirlo así. Uno interpreta el pasado a la luz de las herramientas que uno tiene en el presente. Esa sería la memoria. Por lo tanto, la memoria nunca es una representación exacta de lo que pasó en el pasado. Claro. Y en ese sentido, claro, lo que hace, por ejemplo, Mansuy, que es un intelectual de derecha, asociado al IES, conservador, en su libro Allende, es de alguna manera crear una suerte de desafío o reinterpretar la memoria, o en el fondo tratar de que la memoria que él puede desarrollar a partir de los hechos pasados sea una posibilidad de relato alternativa al relato que tienen las izquierdas, en este caso en relación a la figura de Allende. El problema de la memoria es que uno termina creando mitos, leyendas, uno termina a veces romantizando el pasado. La típica idea de la edad de oro, ¿cierto? ¿No? Como que uno, a través de la memoria, uno piensa en los hechos pasados y uno les da les da atributos que quizá en el momento en el que sucedieron no tenían. Y lo que hace Mansuy con ese libro, y en este caso la derecha, es de alguna manera entrar en el dominio de la memoria y rivalizar con las construcciones que la izquierda ha hecho acerca de Allende, pero desde la perspectiva de la derecha. No sé si tú leíste el libro. No lo leí yo aún. Tampoco lo he leído, pero lo tengo pendiente para leer. Porque dicen que es curioso esto también, o sea, no es curioso, pero por lo menos hay que anotarlo. Y discúlpenme que haga un comentario tanguero. Además, vamos a escuchar un tango ahora como ya se está convirtiendo en costumbre en este programa, en la pausa musical. Dicen los tangueros o tangómanos de que Gardel cada día canta mejor. Bueno, entiendo dónde va. Y yo diría que cada día Allende crece más. Entonces, claro, el mito Mansuy habla del mito, que sé yo, que en realidad, pero de todas maneras, por los comentarios que yo he leído, él rescata la figura de Allende. Sí, no. Y lo trata con mucho respeto, incluso hasta con cierto afecto. Sí. ¿No? Entonces, pero todo lo demás está malo. O sea, la izquierda se equivocó en todo, pero Allende está ahí. Y él, de alguna manera, dice, no, pero es que es una estatua. Ya, pero yo no quiero tirarle cosas a la estatua. Lo bajo del pedestal, lo bajo de la estatua y lo pongo como figura humana. Y como figura humana era un gran tipo. Sí. ¿Ah? Entonces rescata la figura de Allende y con eso hace que Allende crezca más todavía. Claro, como estamos hablando del dominio de la memoria, como tú señalabas, y es muy bueno, muy interesante lo que dices, el tango, Allende mejora, Gardel cada día canta mejor. Claro. Lo mismo uno podría decir, no solamente en relación a Gardel o Allende, sino a Portales. Uno se podría preguntar, ¿quién era Portales realmente? Diego Portales, ¿ya? Uno de los padres de la Constitución de 1833, considerado como conservador y autoritario, aunque era más simpatizante, por lo que sé yo, del mundo liberal, en todo caso, a pesar de que... en esa época, él era sobre todo un tipo que quería orden. Y la pregunta que uno se hace en ese sentido es, mira, ¿quién fue realmente Portales? Yo no sé cuánto sentido tenga, digamos, eso. Digamos, lo que importa es ese mito, ¿cierto? Que te ayuda a construir, digamos, discursos. Claro, es un mito fundante. Y esos mitos fundantes son tan importantes que, por ejemplo, si recuerdo bien, Orlando Milla, en el periodo de la Unidad Popular, se quejaba de que los conservadores habían monopolizado la figura de Portales cuando una figura que también podía ser utilizada por los sectores de izquierda. ¿Ya? Recordemos que las izquierdas, hay muchas izquierdas que no son democráticas también y que también son autoritarias. Disculpa que te interrumpa, pero aquí hay una observación que yo por lo menos es lo que yo pienso. Portales, si fue algo, fue antimilitar. Sí, totalmente. O sea, contra los caudillos, él decía aquí todos le deben obediencia al presidente de la República, punto. Y resulta que lo tomó la dictadura, como un ídolo, digamos, como el mito fundante, pero los militares. Y si había algo que era, Portales era antimilitar. Antimilitar en el sentido que los militares no se tienen que dedicar a la política. No, exactamente. En ese sentido, después de haber pasado una guerra civil, qué sé yo, todo eso es cierto. Pero para él, la importancia de mantener el orden era saber siempre quién era el principal resorte de la máquina. Y el principal resorte de la máquina era el presidente de la República, y punto.
Nadie más. No, uno hace usos antojadizos de estas figuras, porque ese es el asunto. Como uno no habla del Allende real, ni habla del Portales real, ni en ese caso del ejemplo que das tú, digamos, no es que uno hable del Gardel real, digamos. Sí. Uno es un ejercicio de hacer memoria, ¿cierto? Y puede ser, no sé si la palabra es subjetivo, pero tiene un lado utilitarista, ¿no? O sea, uno construye memoria también pensando en el presente. Exacto. Vamos ahora a la pausa musical. Como ya les decíamos, nos vamos a ir con un tango famosísimo, un tango cuya letra pertenece a ese gran poeta del tango que fue Enrique Santos Discépolo, y la música de ese gran maestro también que fue Marianito Mores. El tango se llama Cafetín de Buenos Aires. Entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado este tremendo tango, Cafetín de Buenos Aires, ¿cómo olvidarte en esta queja? La ñata contra el vidrio en un azul de frío, etcétera, etcétera. Esos son versos de Enrique Santos Discépolo, o también conocido como Discepolín. ¿Y quién lo canta? Edmundo Rivero, que es otro, o fue otro de los tremendos cultores de la música ciudadana, como dicen al otro lado de la cordillera, con su viejo almacén, no sé si fue alguna vez Luis al viejo almacén de Buenos Aires, que también famoso, ahí tocaban todos los grandes. Aníbal Troilo era, por cierto, un número puesto allí, el polaco Goyeneche también, etcétera, etcétera. Son los grandes del tango argentino. Y cómo olvidarte en esta queja. Lo que estamos hablando es la queja de la sociedad chilena, todos los 11 de septiembre, que se van desenvolviendo de una manera distinta, porque la historia es así. Es el presente, cuando llama al pasado, lo llama por sus preocupaciones. Sí. Hay una frase de 1984 de Orwell, por ejemplo, tremenda, donde dice: quien controla el pasado controla el presente, y quien controla el presente controla el futuro. Entonces, el famoso Ministerio de la Verdad lo que hace es manipular el pasado. Sí. Bueno, ahí hay un gran debate, ¿cierto?, acerca de cuál es la historia oficial que ha surgido alrededor del golpe de Estado. Sí. Y que es complejo porque... voy a interpretar, quizás de manera mal interpretada, una frase de Nietzsche que dice que no hay hechos, solo interpretaciones. ¿Ya? Yo diría sí hay hechos, digamos, los hechos son claros, digamos, en este caso, pero es cierto que como uno trata esos hechos es una interpretación. Entonces, claro, si uno piensa en estos sectores de derecha más asociados a esa derecha transicional, hablo del Chicago gremialismo, esos personeros que surgieron, digamos, en la dictadura y después, digamos, y que tomaron el control de alguna manera en el 75, ¿cierto? Porque Pinochet centraliza el poder, hay una junta en el comienzo, digamos, pero en la práctica después Pinochet monopoliza el poder político, y como los militares no tienen un proyecto muy claro acerca de cómo hacerse cargo de la crisis económica, que era lo que de alguna manera para ellos justificaba el régimen, ¿no? O sea, ¿para qué un régimen si ellos no pueden hacerse cargo del descalabro económico que había, digamos, en el contexto de la UP? Viran hacia los Chicago, después los Chicago crean una alianza con los gremialistas, aunque esta alianza ya estaba siendo gestada desde los 50. Piensa que Sergio de Castro, el principal Chicago Boys, señala en el prólogo del texto del Ladrillo, señala que Jaime Guzmán, que es de los gremialistas, se juntó muchas veces con ellos a debatir el programa económico. Esto fue antes del régimen militar. Sí, ¿ya? Perdón, me voy a autocorregir, porque a veces a uno se le pasan estas cosas. En realidad lo que Orwell dice es: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. El futuro, sí. Esa es la frase, digamos, de 1984. Se entendió en todo caso. Sí. Y bueno, es cierto lo que tú decías antes. Imagínate, en la primera declaración de principios de la dictadura, de tal régimen, Guzmán la redactó, si no mal recuerdo, y hace declaraciones muy fuertes en contra del consumo. Sí, ¿ya? Sí, claro. Pero luego Guzmán se vuelve un defensor, digamos, de las políticas neoliberales de los Chicago. Claro. Y Guzmán creo que fue muy pragmático, ciertamente. O sea, él tenía un objetivo mayor, que era derrocar al cáncer marxista, se podría decir, al comunismo. Y bueno, desde un punto de vista un poquito maquiavélico, podríamos decirlo, cualquier medio era bueno para poder llegar a ese pero fin. Hay una declaración o hay un memo, no recuerdo exactamente el instrumento, donde Guzmán dice que ante las opiniones de que el gobierno militar debe durar lo menos posible, yo digo que al contrario. Sí. Es que el Guzmán fue cambiando con el tiempo.
en un principio él también estaba de acuerdo con establecer las bases institucionales, políticas, económicas del país, para que cuando se retornara a democracia, lo que pasó de hecho, ya contáramos con una institucionalidad y una democracia que no pudiese ser tocada por la izquierda. Claro. Y que en el fondo asegurar y proteger lo que se llama lo que nosotros denominamos como democracia protegida, con sus enclaves autoritarios. Estoy hablando de senadores designados, vitalicios, militares en el Congreso, el sistema binominal y todas esas cosas. Guzmán quería hacerlo. El asunto es que ya llegando a los 80, claro, ese proyecto, y sobre todo alrededor de la crisis de 1982, ese proyecto empieza a tambalearse un poco. Dentro de la misma derecha habían opiniones diversas. Sí, acá lo que tuvimos en el 75 fue una suerte de disputa entre distintos sectores de derecha, esto antes, 74, perdón, para ver quién iba a tener la venia de Pinochet y quién iba a dirigir el proyecto, digamos, refundacional. Claro. ¿Cierto? En esa teníamos tres grupos particulares. O sea, teníamos a los nacionalistas que venían de ese Partido Nacional, que venían de esta matriz de la revista Estanquero, el Partido Agrario Laborista, etcétera. Ahí está Onofre Jarpa, que era dentro del grupo moderado dentro de todo, dentro de los nacionalistas. Teníamos a los gremialistas, que fue este grupo que se formó en la Católica en el periodo de reformas universitarios, estábamos hablando de los 60, un periodo, y era un grupo reaccionario, contrarreformista, ¿cierto? Reaccionario en ese sentido. En ese sentido, contrarreformista, etcétera, y teníamos por otro lado los Chicago, que venían con estas ideas de la Universidad de Chicago, la modernización, etcétera. Ya ganaron y el neoliberalismo a la Friedrich Hayek. Claro, ¿Por qué le ponen von Hayek? Yo también me he equivocado y le he dicho von Hayek. Pero es Friedrich von Hayek, el apellido es von Hayek. Es von Hayek, y la pregunta que yo siempre me he hecho cuando reviso la literatura, ¿por qué la gente no dice von Hayek y dice solo Hayek? Y al revés. Pero es von Hayek. Pero el asunto, eso es interesante también, haciendo un paréntesis, porque claro, hay mucha literatura que yo tuve que leer en algún momento donde se le atribuye a Hayek, digamos, como la escuela austríaca. La etiqueta de ser el padrino de las reformas neoliberales. No es la escuela austríaca Hayek. No, o sea, él es de la escuela austríaca. Es de la austríaca. Es de la escuela. Milei, por ejemplo, en Argentina dice que él es de la escuela austríaca. Pues él sigue los designios de Hayek, pero sobre todo de Rothbard, que sería un anarcocapitalista. Hayek no es anarcocapitalista porque él sí ve en el Estado un rol importante a la hora de planificar las reglas generales para que prospere la libertad. O sea, un rule of law, un Estado de derecho que regule lo mínimo para que prospere la libertad individual. Correcto. Pero Rothbard es anarcocapitalista. No hay Estado. No hay Estado. En todo caso, los golpes que usted siente, señora soy yo. auditora, es que Sebastián le pega a la mesa cuando habla. No es que haya aquí hayan maestros que están golpeteando, pero no, es una costumbre que uno tiene. Mala costumbre, un hábito que tiene que sacarse cuando está en estos programas. Bueno, pero una cosita cortica, en la literatura, sobre todo de los 90, sobre todo porque Hayek fue nombrado miembro honorífico del Centro de Estudios Públicos, un centro de estudios o think tank que se creó en el 80 en Chile para el CEP, que en esos tiempos promocionaba ideas liberales con el fin de justificar hasta cierto punto, digamos, el proyecto del régimen militar. Ellos invitaron a Hayek y fue miembro honorífico. También invitaron a Friedman. Milton Friedman vino a Chile. Sí, vino a Chile, etcétera, y ambos, tanto Friedman como Hayek, se refirieron a la situación del autoritarismo. Hay un texto que yo recuperé del diario El Mercurio, donde Hayek habla de que es preferible tener un régimen autoritario, uno democrático, si es que ese régimen democrático constriñe la libertad económica. Vale decir, si ese régimen democrático te pone muchos impuestos, te restringe a ti tu capacidad económica para poder decidir. Mucha regulación, etc. Entonces lo usaron como referentes para poder justificar el modelo que se instaló en el régimen. Pero lo importante respecto a los Chicago Boys es que Hayek no fue realmente alguien que la primera generación de Chicago, estoy hablando del Cast, de Sergio Castro, Miguel Cast, claro, que estuvo no de plan mucho tiempo en la Oficina Nacional de Planificación. Oficina de Planificación Nacional. Esos primeros tipos eran bastante ramplones ideológicamente, eran economistas de tomo y lomo, estudiaron en Chicago, tenían ciertas ideas más acerca de la libertad y todo eso.
pero no estaban tan ideologizados con las ideas de Hayek, algunos de ellos ni siquiera lo leyeron. Esto, ¿cómo lo sé? Porque hablé con ellos directamente, y esto también me lo dijo el que vino a la universidad hace poco, que es Ricardo French Davis, que es un Chicago Boys heterodoxo, ya socialdemócrata, capitalismo regulado. Estudió en Chicago, por eso en Chicago Boys, pero no es neoliberal, ni ultraliberal, ni nada de eso. Los que sí leyeron más a Hayek, por lo que tengo entendido, es la segunda generación de Chicago, que fueron personas como Juan Andrés Fontaine, que fue ministro de Economía y Turismo, creo, no me acuerdo, durante el primer gobierno de Piñera, el que se mandó la joyita hace poco, antes del estallido social, de decir, oye, a la gente, levántese más temprano, ese es Juan Andrés Fontaine, y él estudió en Chicago, y hablo de segunda generación porque, claro, son gente gremialista, que en los 60 y 50 estudiaban en la Católica, que fueron a Chicago después, pero que fueron enseñados por gente como Sergio de Castro, fueron enseñados en la Católica por esta primera generación que estudió en Chicago. ¿Ya? Y esta segunda generación sí fue más lectora de Hayek, sí fue más ideologizada. Y hay ciertas excepciones dentro de gente que uno consideraría Chicago, pero no son Chicago. José Piñera, por ejemplo, que no es Chicago, creo que hizo su doctorado en el MIT o en Harvard, no me acuerdo. Yo sé que Sebastián lo hizo en Harvard, pero no recuerdo José. Ahí había que verlo, José es una de estas dos, pero no es Chicago, pero José Piñera, ciertamente, yo lo sé porque él me lo comentó, él era ferviente lector de Hayek en ese periodo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque José Piñera fue un importante gestor de las reformas sociales del régimen, de las privatizaciones. La laboral, la reforma de las pensiones, todas son de José. Claro, exactamente. Pues mientras que gente como Sergio Castro y Jorge Caguas, que no era Chicago, hizo su máster en el MIT, si no me equivoco, si no mal recuerdo. Caguas es el primero que abre la puerta a las reformas liberales de la dictadura. Fue el ministro de Hacienda. Año 75. Sí, pues el ministro de Hacienda en el 75, y en ese periodo Sergio Castro era de Economía nomás. Jorge Caguas era demócrata cristiano. Demócrata cristiano, sí. Y ahora trabaja, yo no sé si se retiró, pero en el BCI. Pero debe estar bien viejito. Bien viejito, yo creo que hace alguna labor ahí porque... para no aburrirse en la casa. Claro, eso es la última información que tenía, pero el que instaló el plan de recuperación económica, al cual se le denomina tratamiento de shock, que era un plan de austeridad básicamente, reducción del gasto público, privatización, etcétera, fue Caguas. Caguas fue el que empezó. El primero. Fue el primero. Claro. Bueno, pero abrieron las fronteras, por ejemplo, antes había que pagar, para importar un vehículo había que pagar un 140% de arancel. Bueno, entonces ahí empezó a desmontarse todo eso, que era parte además del modelo de sustitución de importación. Claro. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de eso? Estamos hablando de eso a propósito de los 50 años del golpe de Estado. Sí, porque sin golpe de Estado nada de eso hubiera sido posible. Y claramente por esa distinción que mencionábamos antes entre la violación a los derechos humanos y el golpe. Y el golpe. Porque al parecer... anota aquí nuestro Luis Bulletin que Caguas tiene 89 años. Ya está viejito ya. Mala hierba nunca muere. No. Eso dice. Es más joven, fíjese usted, que French Davis. Más joven. Sí, porque French Davis creo que tiene como 91, 92. Y ya está como, usted lo vio la otra vez que no está como Tuna. Sí, está como Tuna, sí. Y el que se nos fue creo que fue Barahona. Barahona se murió hace ya un tiempo. Y eso, claro, entre los Chicagos yo diría que Barahona era el más ideológico. Pienso dentro de esa, era el más... si uno lee las cosas que escribe, por ejemplo, un documento de la Dirección de Presupuesto de 1978 que se llama Somos realmente libres gracias al esfuerzo de todos los chilenos, es el nombre del texto, que es un texto de la Dirección de Presupuestos que debería ser técnico. Ahí Barahona escribe mucho. Mira aquí yo creo, Luis, de que está viendo mal la... Bueno, ya, no nos vamos a poner a discutir eso porque dice que tiene 87 French Davis. Bueno, pero tenemos una generación en ese periodo de gente que todavía va a justificar el régimen y va a justificar el golpe de Estado y van a seguir comentando que no sabían acerca de la violación a los derechos humanos. Y bueno, es cierto igual hasta cierto punto, pienso yo, digamos, porque la información se libera posteriormente en democracia y de manera relativamente tardía. Hay gente que realmente no creía que las atrocidades que sucedieron. De hecho, y sobre todo gente de la derecha, porque claro, se les caía, digamos... Perdón, tiene razón, es del 36 French Davis, tiene 87. 87. ¿Y Caguas? A ver, vamos a ver Caguas. Y ve si está todavía trabajando en el BCI, porque esto es una información de hace al menos 4 años.
En fin. Jorge Caguas. Esto de tener estos adelantos tecnológicos nos permiten hacer rápidamente estas consultas. Estas cuestiones, claro. No, pero no, aquí está malo. Ya, no, siga nomás, yo por mientras... Bueno, llevemos este asunto un poquito al presente, porque claro, tenemos varias derechas, ¿cierto? Tenemos la derecha, a mi parecer, más asociada al proyecto del régimen militar, que es la derecha chicago-gremialista. Ajá. Sería, a mi parecer, la derecha donde uno encontraría más negacionista, ¿no? Uh-huh. Más negacionista, y si no hay negacionista, relativista. A mi parecer, ¿por qué? Porque el proyecto que se desarrolló durante la dictadura y que de alguna manera u otra es garante del Chile contemporáneo, hasta cierto punto, tuvo como condición básica para poder funcionar el autoritarismo. Claro. Sin autoritarismo eso no hubiese existido, entonces si hay gente que defiende ese modelo, es poco probable que no relativicen el autoritarismo, pienso yo, que no lo relativicen, dado que sin autoritarismo no se hubiese salvado Chile, según su visión. Sí, ¿ya? Bueno, efectivamente Caguas es del 34. ¿Y es del MIT? O sea, tiene 89. ¿La maestría es del MIT o de otra universidad? Creo que es otra universidad estadounidense. Es otra. No sale aquí esto. Bueno, en fin. Bueno, y tenemos a ese sector de la derecha, ¿ya? Sí. Tenemos a una derecha más tradicional que cada vez es más chiquitita. No, es de Colombia. En Colombia. Ya, él lo hizo en Colombia. Sí. A una derecha más tradicional que todavía está en RN. Y bueno, ellos sí, hay sectores dentro de RN que es bastante más heterogéneo que la UDI. Gente que critica, digamos, el modelo de desarrollo socioeconómico implementado por los Chicago. Claro. Aunque teniendo en cuenta los efectos, al menos de crecimiento económico que hubo en los 90 y 2000, da el tipo de administración que hizo la concertación, claro, se han visto más complacidos a lo largo de los años con el modelo. Claro. Y ahí tenemos sectores más nacionalistas que sí son más pro violaciones de derechos humanos, por decirlo así, y otros sectores un poco más moderados, pienso en Alamán, que Alamán sí ha sido un poquito más flexible, pienso yo, con todo lo que sucedió durante... Al principio le llamaban la patrulla juvenil. Claro. Y tenía una visión, entre comillas, más liberal, pero también en lo político, no solo liberal en lo económico. Claro, más liberal en lo político, etcétera. Bueno, pero los comentarios que hacíamos pero fue en el momento de la pausa musical, digamos, de que este sector de la derecha, los neoliberales, después, digamos, aliados con los gremialistas, etcétera, etcétera, para ellos tienen muy claro que si no hubiera existido golpe, no habría habido reformas de la extensión y la profundidad que ellos proponían. No, exactamente. O sea, ellos se deben a la dictadura. Sí, eso lo tienen clarísimo. Sí, pues a eso voy, con que en el fondo es una suerte de... Es parte de la identidad partidaria que tienen en la UDI, ¿ya? Y esto ha sido transferido a nuevas generaciones. Y los republicanos, yo en todo caso creo que son como porque la UDI también tuvo una evolución, ha tenido una evolución durante los años de la democracia. Totalmente. Pero hay un sector que en esa época era el sector más extremo de la UDI, que se fue de la UDI. Se fue de la UDI, exactamente. Bueno, ese sector que se fue de la UDI son los republicanos. Exactamente. Entonces, los republicanos sí son así. Sí. Yo diría que dentro de la UDI... Y en la UDI que queda, hay también un sector que es más recalcitrante, digamos, por supuesto. No, de todas maneras, pero es cierto, o sea, la UDI desde que transitamos hacia la democracia hasta la actualidad, ha pasado por procesos de moderación, digamos. Claro. Y bueno, lo que hablamos anteriormente, o sea, Lavín, alguien UDI, amado y odiado por ciertos personeros de la UDI, pero él precisamente cuando Pinochet fue detenido en Londres y en el marco de la elección presidencial de los 2000, 99-2000, claro, él apostó por llevar a la UDI por un camino más centrista y sobre todo más pragmático. O sea, tenemos virtudes del modelo que se instaló durante la dictadura, según lo que señala Lavín, y esas virtudes no tienen por qué estar relacionadas con la figura del dictador, ¿ya? Ahora, es complejo porque lo pudo hacer políticamente, pero también es una aproximación artificiosa, porque como mencionábamos antes, sin dictadura, sin autoritarismo, no hubiese podido tener lugar, digamos, esa revolución capitalista, como señala Gara. Podrían haber habido reformas liberales, por supuesto, pero no con esa... Ahora, la pregunta que tú me puedes decir, ¿se podría haber llevado esto a cabo sin la magnitud de la violación de los derechos humanos que hubo? A mi parecer,
Creo que sí, podría haber habido represión, pero creo que se les pasó la mano durante la dictadura. Sí, eso es más discutible en el sentido de que reformas de ese calibre, yo creo que en democracia no eran posibles. No eran posibles. No. Incluso en democracia también habría que haber reprimido. Sí. Pero obviamente una represión distinta. Claro. Es distinto decir represión porque echan gente del trabajo, porque encarcelan gente, etcétera, a decir represión que es tortura, que es exilio, que es desaparición. Me parece plausible. Eso en democracia no habría sucedido. Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que sí me parece plausible que esas reformas se hubiesen realizado, y no estoy defendiendo esto, pero creo que no era necesaria, digamos, la tortura, creo que no era necesaria la violación, creo que eso se respondió a una cuestión que estaba más o menos arraigada, digamos, nuestras Fuerzas Armadas en ese momento, que era la doctrina de la seguridad nacional, en un contexto de Guerra Fría, Guerra Fría, donde en el fondo había que eliminar al enemigo interno. No era solo reprimirlo, era eliminarlo. Porque si tú no eliminas el cáncer, por decirlo así, se sigue reproduciendo. Entonces, esa lectura muy propia de esa época, y no estoy relativizando, simplemente estoy explicando lo que a mi juicio da origen a la envergadura, digamos, de la violación de los derechos humanos en términos cualitativos, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, había una cuestión de que veían como correcto eliminar a la oposición, no solamente reprimirla o restringirla. Claro, pero hagamos una comparación. Lo que pasó en Argentina es el mismo, pero en mayor cantidad, pero es la misma idea, la misma lógica. Pero en Argentina no se hicieron los cambios que se hicieron en Chile. No, pero eso responde, pienso yo, a otras cosas. En Uruguay también la represión en Uruguay fue terrible, más pequeña, sí, porque Uruguay es un país más chico también. La represión que hubo en Brasil. También, sí. Pero no son esas dictaduras no tuvieron esa visión profunda de cambio, o de contrarrevolución, o de revolución, como usted la quiera llamar, que tuvo la chilena. Es excelente lo que señalas, porque creo que Chile es un caso muy particular dentro de estas dictaduras que la literatura denomina como dictaduras del Cono Sur, ¿cierto? Claro. En el caso de Brasil, ellos se intentaron, porque fue una dictadura que empezó antes, en los 60, el 64. Así es. Ahí hubo ciertos intentos de liberalización en un momento al principio, pero no prosperaron. Y hay que ser honesto, esto pasaba en Chile también antes del 75. Las fuerzas militares que lideraron los golpes eran nacional-desarrollistas. Exacto. ¿Cachai? No eran neoliberales. No eran neoliberales. Sí, eso que se les salió el cachai a Sebastián Romero indica simplemente su edad. Sí, mi edad, soy de esta generación menos formal en algunas dimensiones. Y de hecho, en Brasil, después de ese periodo de fracasadas reformas más liberales, se retornó a un desarrollo socioeconómico desarrollista, liderado por la Junta, en ese caso porque hay una Junta y hubo cambios, digamos, en quien estaba dirigiendo al régimen. Entonces, claro, tuvo una naturaleza muy distinta, porque para el caso brasileño y argentino en general, cuando ya definitivamente se instalan, digamos, el neoliberalismo, por decirlo así, con correcciones, porque en Argentina y en Brasil no va a ser nunca como pasó en el caso de Chile, fue ya en los 90, digamos, en el contexto del consenso de Washington y de la crisis de la deuda externa. Los rescates que hubo, digamos, por parte de la Tesorería de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, nosotros no pretendíamos para nada agotar el tema, así que quedan muchas cosas que conversar. Es probable que en el próximo programa, el próximo jueves, hablemos de nuevo sobre este tema. Y obviamente en algunos de los programas de septiembre también lo hagamos. Yo quiero darle especiales saludos a nuestros auditores y auditoras y a nuestro invitado Sebastián Rumier, porque ha sido muy interesante este programa. Muchas gracias. Y nos despedimos con un tema a mí particularmente me gusta mucho, de Aretha Franklin, que se llama Respect. Nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Chao, chao.